El relieve del List y el topónimo Miu, la ciudad del gato, en el Egipto de las pirámides. 1. El contexto arqueológico. El List es un yacimiento situado a unos 50 kilómetros al sur del Cairo, en la orilla occidental del Nilo, cuya relevancia arqueológica se debe a un fenómeno estructural. Los cimientos de sus pirámides están construidos en gran parte con bloques de reutilización, es decir, material pétreo extraído de monumentos más antiguos de la región menfita y reaprovechado por los constructores del Reino Medio. Las pirámides de los faraones Amenemhat I y Sesostris I. Fundadores de la 12ª dinastía, hacia los años 1985 a 1785 a.C., funcionan así como un inmenso depósito involuntario de epigrafía del reino antiguo. Inscripciones, relieves y fragmentos arquitectónicos de época anterior se encuentran físicamente integrados en estructuras 3 o 4 siglos más recientes, lo que hace que la estratigrafía del yacimiento sea cronológicamente compleja pero documentalmente riquísima. En este contexto estratigráfico es donde se sitúa el relieve objeto del presente estudio. El bloque fue hallado en el interior del complejo funerario de Amenemhat I, el fundador mismo de la 12ª dinastía, y se asocia tradicionalmente a la tumba de Senebi o a contextos funerarios afines. Los estudiosos coinciden, sin embargo, en que se trata de un bloque de reutilización. Los constructores del Reino Medio lo tomaron de un monumento más antiguo de la región menfita y lo incorporaron a la nueva estructura hacia el año 1980 a.C. La hipótesis más acreditada, formulada a partir del análisis estilístico y de la procedencia geográfica, identifica el monumento original con el templo funerario de Pepi II en Saqqara, el último gran faraón de la sexta dinastía, cuyo reinado se sitúa aproximadamente entre los años 2278 y 2184 a.C. La datación del bloque queda así fijada en la tardía quinta o sexta dinastía, en un arco cronológico comprendido entre el 2350 y el 2150 a.C. El fragmento, en caliza, mide 34,6 por 38,1 por 7 centímetros y se conserva actualmente en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, adquirido en 1915 gracias al Rogers Fund, tras las campañas de excavación realizadas por el propio museo entre 1912 y 1913. El bloque lleva una inscripción que menciona el topónimo traducible como Ciudad del Gato, y dicha atestación ha dado lugar a un vivo debate académico sobre su significado para la historia de la relación entre el antiguo Egipto y el gato. 2. La inscripción, lectura y significado del topónimo. La forma femenina Miut, declinación de Miu, el término egipcio para el gato, designa tanto a la gata como individuo singular como, en el caso del topónimo, la cualidad o la colectividad evocada por el animal. Lugar de la gata, ciudad donde la gata está presente y es significativa. Es sobre esta base léxica donde el topónimo adquiere su peso documental. El signo jeroglífico empleado en la inscripción ha sido objeto de debate paleográfico. La estructura de la inscripción se articula en 3 elementos distintos: el signo de la cesta, que se lee NB y significa Señor, seguido de 3 representaciones del gato sentado, colocadas una junto a la otra y transcritas como Miu, y concluida por el signo del cruce de caminos, que actúa como determinativo geográfico de ciudad, distrito o asentamiento. La lectura completa es, por tanto, Señor de la ciudad de los gatos. El hecho de que el signo del gato sentado esté triplicado constituye un dato paleográfico relevante. En egipcio, la triplicación de un signo puede indicar pluralidad o intensidad, pero también puede responder a exigencias fonéticas, es decir, repetir un sonido por razones de escritura y no de significado.
Esta ambigüedad abre un problema interpretativo que los estudiosos no han resuelto aún de forma unánime. No está claro si los tres signos del gato servían para escribir semánticamente el nombre, en referencia al animal, o bien para reproducir fonéticamente el sonido del nombre de la localidad, con independencia de su significado originario. Si prevaleciera la segunda hipótesis, el topónimo se convertiría en un testimonio del sonido, no necesariamente del animal. En algunos estudios se cita también el signo F27 de la lista de Gardiner, la llamada piel de leopardo colgada de un palo, utilizada como determinativo para categorías semánticas relacionadas con los felinos y las pieles animales. En el caso del relieve del List, sin embargo, el signo empleado es el del gato sentado, asimilable al signo E13 de la misma lista de Gardiner, que representa a un felino acurrucado con la cola enrollada alrededor de las patas delanteras. El uso del gato sentado como signo primario, en lugar de determinativo accesorio, es coherente con un empleo fonográfico del propio signo. El topónimo, en caso de que se confirme su antigüedad y se interprete en sentido semántico, indicaría la existencia en la región menfita de un asentamiento o distrito administrativo cuya denominación oficial se construía en torno a la figura del gato. Esto implicaría que el animal ya había adquirido, en el imaginario geográfico y administrativo, una relevancia suficiente como para dar nombre a un lugar. No un detalle marginal, sino una presencia suficientemente estable y reconocible como para organizar el espacio toponímico. 3. El gato en el reino antiguo, escaso pero documentado. La imagen canónica del gato en el antiguo Egipto es la del Reino Nuevo. El animal sagrado de Bastet, representado con collar y pendientes de oro en las escenas de banquete, protagonista de estatuillas votivas de bronce producidas en serie, guardián de los graneros y matador de la serpiente Apophis. Esta imagen, consolidada y universalmente reconocible, corre el riesgo, sin embargo, de proyectar hacia atrás una familiaridad que en el reino antiguo estaba aún lejos de haberse codificado. En el reino antiguo, cuya cronología abarca aproximadamente del año 2686 al 2181 a.C., las atestaciones del gato en el corpus artístico y escrito son efectivamente escasas. El animal no era todavía el animal doméstico por excelencia de los períodos posteriores, sino que ocupaba una posición ambivalente en el imaginario egipcio: depredador útil, controlador de roedores en los graneros, cazador en los cañaverales del delta, pero no plenamente domesticado en el sentido afectivo y religioso que caracterizará las épocas siguientes. Los pocos casos documentados confirman esta marginalidad. Una representación de gato salvaje está atestada en una escena de caza en la naturaleza del templo solar de Niuserra en Abu Ghurab, monumento hoy destruido del que solo sobreviven fragmentos dispersos en museos, y otra imagen de lo que parece ser un gato acompañado de una mangosta aparece en la tumba de Meridanefer, conocido como Kar, en Giza, datada en el reinado de Pepi I. En ambos casos se trata de felinos insertos en contextos de fauna salvaje, no de animales domésticos ni de objetos de culto. Es precisamente aquí donde el relieve del List adquiere un significado potencialmente decisivo, no como testimonio osteológico, sino como atestación lingüística y toponímica. La presencia del nombre Miu en un texto que se propone datar en la quinta o sexta dinastía desplazaría la codificación escrita del gato a una época anterior en al menos 5 o 6 siglos respecto a las grandes atestaciones del Reino Medio y el Reino Nuevo. 4. El debate académico. Estratigrafía y reutilización. El problema central planteado por los egiptólogos que se han ocupado de este relieve concierne a su procedencia estratigráfica efectiva. El List es un yacimiento en el que la estratificación cronológica está sistemáticamente comprometida por la práctica de la reutilización edilicia,
Los faraones de la 12ª dinastía desmantelaron templos, tumbas y complejos funerarios más antiguos para utilizar sus bloques como material de construcción en sus propias pirámides. Esto significa que un bloque inscrito de la 5ª o 6ª dinastía puede encontrarse físicamente integrado en una estructura del siglo XX a.C. sin que ello implique continuidad alguna de uso o de contexto. Jaromir Malek, en su estudio fundamental El gato en el Antiguo Egipto, publicado en 1993, abordó con rigor metodológico este tipo de problema, subrayando que la datación de un bloque de reutilización no puede basarse únicamente en el contexto de hallazgo, sino que debe tener en cuenta el análisis paleográfico del texto, el estilo del relieve y la comparación con corpus epigráficos de datación segura. En el caso del relieve de List, el análisis estilístico de los jeroglíficos y de la figura divina representada en el bloque ha llevado a la mayoría de los estudiosos a confirmar el origen antiguo. La forma de los signos y las proporciones iconográficas de la figura son coherentes con los cánones del Reino Antiguo y difícilmente atribuibles a una producción del Reino Medio. La cuestión no está, sin embargo, definitivamente cerrada. Algunos elementos dejan márgenes de ambigüedad que solo un reexamen directo y sistemático de la pieza podría disipar. Un segundo punto de debate concierne a la naturaleza del signo empleado para escribir el nombre del gato. En los jeroglíficos arcaicos, la distinción visual entre el gato salvaje y el gato doméstico es mínima. Ambos muestran el perfil de un felino de talla media, con orejas puntiagudas y cola. Solo el análisis comparativo del corpus iconográfico y el contexto textual pueden orientar la interpretación. Si el signo perteneciera al campo semántico del gato salvaje, el topónimo Miu podría indicar simplemente un lugar conocido por la presencia de tales animales en la naturaleza, sin implicar proceso alguno de domesticación ni de veneración. 5. Valor histórico y conclusiones. El relieve de List ocupa una posición liminal en la historia de la relación entre el Antiguo Egipto y el gato. Se encuentra exactamente en el punto en que la evidencia documental es demasiado fragmentaria para permitir conclusiones definitivas, pero suficientemente consistente como para no poder ignorarse. Para captar el alcance de esta atestación conviene recordar el marco que existía antes de que fuera reconocida. La historiografía tradicional situaba la entrada del gato en la lengua escrita y en la esfera religiosa egipcia en el Reino Medio, después del año 2000 a.C., en coincidencia con las primeras representaciones inequívocas del animal como compañero doméstico. Con el relieve del List este umbral se desplaza 3 siglos atrás. Ya hacia el año 2300 a.C. no solo existía un signo gráfico estabilizado para designar al gato, sino que existía una entidad geográfica y administrativa, una ciudad, un distrito, que tomaba su nombre del animal. Si la datación en el Reino Antiguo se confirmara con certeza estratigráfica y paleográfica, el bloque demostraría que la codificación lingüística del gato en egipcio, no solo como término léxico genérico sino como fundamento de una toponimia administrativa, había tenido lugar mucho antes de que el animal se convirtiera en el icono religioso y artístico por excelencia del Reino Nuevo. Esto no implicaría necesariamente que el gato fuera ya plenamente doméstico o ya objeto de veneración organizada en el Reino Antiguo. Implicaría algo más sutil y, en cierto modo, más significativo. Que el gato ya había conquistado un lugar en el paisaje geográfico y en la administración del Estado faraónico, dejando una huella en la toponimia que la escritura hieroglífica registraba y transmitía. Sería la prueba de que el proceso de integración del gato en la cultura egipcia había comenzado mucho antes de que la iconografía y la religión lo convirtieran en protagonista universal, arraigándose primero en la lengua y en el espacio geográfico que en las imágenes sagradas. El debate permanece abierto, y nuevas campañas de excavación en el List,
combinadas con análisis epigráficos sistemáticos de los bloques de reutilización conservados en museos de todo el mundo, podrían aportar datos decisivos. La ciudad del gato sigue esperando revelar su verdadera edad.